Es un gusto saludarles de nuevo, mis hermanos, y poder dirigirnos a ustedes con la palabra de Dios. Da gozo y alegría abrir la palabra y poder meditar en ella. Pero antes de hacerlo, les invito para que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Dios del cielo, gracias por darnos paz a nuestro corazón. Y permita, oh Padre, que este tiempo de pandemia no llegue a nuestra familia. Rogamos tu paz, rogamos tu protección, rogamos tu cuidado, y permite que a esta hora sea el Espíritu Santo tomando nuestra vida, para que este mensaje no sea hablado de mis labios, sino que sea con el poder del Espíritu Santo. En el amado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero tomar el texto en esta mañana de Lucas capítulo 19, versículo 10, donde el Señor dice que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero quisiera hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué era lo que se tenía? ¿Qué se perdió, mis queridos hermanos? En muchas ocasiones el texto de Lucas 19:10 lo tomamos como el Señor vino a morir y buscó y salvó a la raza humana. Pero este texto va más allá. Este texto va desde la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 26, encontramos la creación del hombre. Y allí en este texto aparecen dos palabras muy importantes. Permítame, les leo el texto. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra de Dios allí nos dice que Dios formó al hombre a su imagen. Y la palabra imagen aparece 22 veces en el Antiguo Testamento. Y en hebreo es Selem. La palabra Selem tiene un significado de figura, imagen, apariencia. Así que, hermanos, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Cómo lo podemos recuperar en nuestros días? Dios tomó polvo, muy detalladamente comenzó a organizar un ser detallado, con sus huesos, con su carne, con su piel. Detalladamente hizo sus orejas, sus ojos, su nariz, su boca, su cabello, sus uñas, y paso a paso moldeó este ser a imagen de él, del mismo Dios. Y saben, hermanos, el mismo Dios en su palabra ahora dice que es necesario hacerlo conforme a su semejanza. Y la palabra semejanza en el Antiguo Testamento aparece 20 veces. Y en el hebreo esta palabra es demut. Y la palabra demut
significa apariencia. Esta palabra también significa parecido. Así que Dios nos hizo parecidos a Él, con una apariencia igual que la de Dios. El Señor formó a este ser conforme a su imagen y su semejanza. Y saben, hermanos, lo más lindo es que Él se acercó a ese ser, sopló, y este ser de repente recobra vida, porque Dios es el dador de la vida. Y formó un ser con integridad, un ser con una moral espiritual, un ser donde en ese momento, cuando abrió sus ojos, lo primero que vio fue a Dios. Y Dios toma este ser para que este ser tuviera la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de pensar, la capacidad de decidir. Este ser fue creado no solo para reflejar a Dios físicamente, sino también en sus pensamientos. Dios formó a este ser para que no simplemente estuviera aquí en este mundo y ya, sino un ser completamente puro, santo, bueno en sí mismo y, lo más importante, parecido al Dios vivo. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Te gustaría parecerse a Jesús? ¿Cuántos de ustedes les gustaría parecerse a Jesús? Y saben, hermanos, a pesar de la cantidad de años de pecado, aún el Señor todavía reserva en nuestra apariencia un poco de su imagen y también su semejanza. Así que, mis queridos hermanos, luego el Señor le dice en la palabra de Dios allí que este hombre podía enseñorearse en toda la naturaleza. Le dio la capacidad para enseñorearse sobre los peces de la mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias y sobre todos los animales que el Señor había creado. Pudo dominar sobre la tierra. El Señor le dio la capacidad de tomar el plan de dominar y decidir cómo se llamaba cada animal. Pero volvamos a Lucas y meditemos en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Lucas capítulo 19. Dice la palabra de Dios: había entrado Jesús a Jericó y iba pasando por allí por la ciudad con una gran multitud. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Este hombre procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, y aparte de eso, su estatura era muy baja. Era muy pequeño. En una gran multitud, cuando alguien es pequeño, es imposible que pueda ver. Así que Zaqueo toma una decisión, y la decisión es meterse por allí en medio de la gente, salirse de allí y trepar a un árbol de sicómoro, donde pudiera ver a Jesús. Pero saben, hermanos, miremos este personaje, Zaqueo. Dice la palabra de Dios que era un jefe de los publicanos y aparte de eso era rico. Así que este hombre, en aquella época, cobrar impuestos
simplemente el gobernador romano le decía: yo necesito que usted me cobre los impuestos, vamos a poner un ejemplo, de la región de Cimitarra. Y entonces este hombre recolectaba todos los impuestos de aquí, le llevaba al gobernador romano, pero él cobraba más del doble y a veces hasta 4 veces más. Así que la palabra de Dios dice que era jefe de los publicanos y rico. Así que no solamente era el jefe, sino que también tenía mucho dinero. Pero procuraba ver quién era Jesús. Así que Zaqueo en sí mismo había perdido 2 cosas: la imagen de Dios, y había perdido también la semejanza. Había perdido estas 2 cosas. Y al perderlas, sentía la necesidad de Jesús. Sentía el deseo de ser parecido a Jesús, pero no podía. Tenía pecados. Pero Jesús iba con una misión entrando a Jericó. Y es que cuando llega allí, cerca de donde estaba el árbol de sicomoro, Jesús mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, date prisa, porque hoy voy a posar en tu casa. Qué privilegio es invitar a Jesús a nuestra casa. Qué privilegio es pedirle al Señor que entre en nuestro hogar. Qué privilegio es que Jesús vaya rumbo a nuestra casa para decirnos: hoy quiero que te parezcas más a mí. ¿A cuántos de ustedes les gustaría parecerse más al Señor? ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar más cerca de Jesús? ¿A cuántos de ustedes les gustaría invitar hoy a Jesús a su hogar y decirle: Señor, ven a mi vida porque quiero recuperar lo que he perdido? ¿A cuántos de ustedes les gustaría decir: Señor, mi vida en estos días de reclusión en mi casa ha sido días de dificultad, días de problema, he peleado con mi familia, he peleado con mis hijos, he peleado con mis seres queridos, no oro, no estudio, me pongo bravo, soy infeliz, pero hoy quiero invitarte a mi casa porque quiero recuperar lo que he perdido? Mira lo que dice la palabra de Dios. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Cuando Jesús llega a tu casa, siempre va a haber personas donde van a murmurar, van a decir: ahora el santo, ahora va a cambiar, ahora sí va a ser diferente. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, es Él el que transforma nuestra vida. Sin importar lo que diga la gente, permite que el Señor tome hoy tu vida. Permite que sea transformado por ese gran poder. Y así como Zaqueo, puestos en pie, podamos decir: Señor, estos son mis pecados. Y mira lo que dice Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, hermanos, frente a Jesús, reconoció que Jesús tenía una imagen, a pesar de que tenía figura humana, tenía una imagen igual a la de Dios. Tenía en su mente una integridad moral perfecta. Su mirada era una mirada tierna. Su mirada era una mirada de compasión. Solamente con observar a Jesús hay paz en el corazón. Solamente con tocarlo es suficiente para ser sanados. Y Zaqueo, frente a Jesús, al ver un rostro tranquilo, una mirada serena, llena de amor, de paz, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio, le dice: Señor, he pecado. He pecado. No soy digno de nada.
le he quitado los bienes a las personas. He defraudado a las personas. La gente paga sus impuestos con miedo, porque si no los paga, entonces voy y le digo al emperador romano y el emperador viene y lo castiga. Así que he defraudado a las personas, pero hoy quiero devolver 4 veces lo que les he quitado. Y el Señor en el versículo 9 le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy la salvación ha venido a esta casa. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Hoy el Señor quiere entrar a tu corazón para poderte transformar, para poder plasmar nuevamente en ti esa imagen y esa semejanza que hemos perdido. La capacidad de adorar, el Señor nos la quiere devolver. La capacidad de tener una vida espiritual pura, el Señor nos la quiere devolver. La capacidad de reflexionar, la capacidad de pensar y la capacidad de tomar decisiones, hasta el día de hoy las tenemos. Y sabe, el Señor quiere que nosotros tengamos una mente pura, de tal forma que no se desvíe a malos pensamientos, a malos deseos, a envidiar, a odiar. Y yo no sé si usted durante esta semana ha odiado. Yo no sé si ha pecado. Yo no sé si ha defraudado a Dios. Yo no sé si ha defraudado a los hermanos. Yo no sé si ha defraudado a su esposa. Yo no sé si ha defraudado a sus hijos. Yo no sé si usted ha defraudado aún su propia vida y su integridad moral. Si ha defraudado su propia vida, es el momento que, como Zaqueo, mire cara a cara a Jesús y le diga: Señor, soy un pecador. Necesito que me transforme. Necesito ser diferente. Necesito, Señor, que tu imagen sea devuelta a mi vida. Y necesito, Padre del cielo, que el Espíritu Santo transforme mi vida. Déjate utilizar por el Señor. No corra más en vano. No defraude más a su esposa. Ámala, respétala, cuídala. Ama a tus hijos. Sea un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Permite que hoy el Señor pose en tu hogar y en tu casa y nos devuelva, mis queridos hermanos, lo que hemos perdido. Deja que el Espíritu Santo te lleve en tus brazos para que tú puedas dar un mensaje de esperanza en medio de este caos. Permite que el Espíritu de Dios sea el que transforme tu vida y haga de ti una nueva persona. La palabra de Dios en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdimos las facultades mentales buenas. Ahora nuestra vida, nuestras facultades se van de continuo al mal. Y Cristo, cuando estuvo en este mundo, vino para enseñarnos cómo poder tener una integridad moral pura y que podemos vencer en medio de las dificultades, que podemos avanzar en medio de los problemas. Mis queridos hermanos, hoy quiero invitarles para que nos agarremos del poderoso brazo del Señor y no nos dejemos dominar
las cosas de esta vida. Permite que en estos días de reclusión en tu casa nazca desde nuestro corazón y nuestra mente el plan de tomar su santa palabra, estudiarla cada día, meditar en ella y que su palabra sea el plan de cada día para ser guiados por el Espíritu de Dios. Deja que la palabra de Dios llegue a tu corazón. Deja que la palabra de Dios tome tus pensamientos. Si no la puedes comprender, cada día pídele a Dios: Señor, enséñame cómo entender tu palabra. Permite, oh Padre del cielo, que al abrirla pueda encontrar paz para mi corazón y alimento para mi vida, porque deseo ir al cielo. Hago un llamado en esta mañana. Acércate un poco más ahí donde estás. Ven un poco más cerca y dile: Señor, te he defraudado. Quiero parecerme a ti. Y por favor, toma mi vida entera. Ven, entra a mi hogar, pero especialmente tómame a mí. Toma a mi esposa, toma a mis hijos, porque queremos, Señor, ir al cielo. Y si no nos podemos tolerarnos en esta tierra, ¿cómo podemos avanzar al reino de los cielos? ¿Cómo? No podemos. Necesitamos de la compañía del Señor para que nos devuelva esa imagen y esa semejanza en nuestra vida. Recuerde que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo está tu corazón hoy? Ponte en sintonía con el Señor y permite que Él entre hasta lo más profundo de tu ser y que Él perdone nuestros pecados y nos anime para parecernos cada día más a Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Dios te acompañe siempre y esté contigo